Y ahora voy a hacer la presentación de Pilar Rico Castro, que es la coordinadora de Ciencia Abierta de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y profesora asociada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense en 2006 y ha sido investigadora visitante Marie Curie y profesora asociada en la Universidad de Manchester. Su área de trabajo son las políticas de ciencia abierta, los repositorios de acceso abierto, el mercado de la información científica y la edición académica, y presta apoyo al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas nacionales y europeas de investigación, desarrollo e innovación. A nivel nacional forma parte del Comité Nacional de Ciencia Abierta, responsable del diseño y redacción de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, y a nivel internacional el representante nacional en el grupo experto de la Comisión Europea National Points of Reference de información científica y en el grupo experto de la Comisión Europea de IOSC Steering Board, que le he pedido también que amplíe un poco su información a la información que tiene sobre IOSC para compartirla con vosotros, y experta nacional en el comité del programa Horizonte Europa de infraestructuras de investigación, y ha participado en 10 proyectos del 7º programa marco de Horizonte 2020 y de Horizonte Europa. Enhorabuena por tu currículum, Pilar, que ya es extenso, y gracias por aceptar nuestra invitación. Encantada de que estés aquí. Muchas gracias, Dolores, por la presentación. Muchas gracias a la Universidad Complutense por la organización de este curso y por la invitación a la FECIT a formar parte de esta sesión de hoy, en la que vamos a hablar de ciencia abierta como una política pública. Nosotros, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, como ha referenciado Dolores, somos una fundación del sector público estatal. Nosotros dependemos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y trabajamos para implementar a nivel técnico políticas públicas específicas que se diseñan a nivel del propio Ministerio o de la Comisión Europea. Tenemos 5 objetivos estratégicos sobre los que versa toda nuestra actividad, que es bastante abundante. Somos 130 las personas que trabajamos en la FECIT, administrando un presupuesto público de 30 millones de euros. Todo nuestro presupuesto es presupuesto público. Y entre esos 5 objetivos estratégicos, uno de ellos es interno, es la gestión del personal, pero uno de los más importantes es el de la ciencia abierta. El primero, el de cultura científica, es el tradicional, es el más antiguo, por el que muchas de las personas que forman parte de la comunidad científica conocen la actividad de la Fundación. La ciencia abierta es el que nos convoca hoy aquí y tenemos un par de líneas estratégicas adicionales, uno destinado a la promoción y al fomento de la participación del personal investigador nacional en los proyectos europeos, ciencia internacional, y ciencia para las políticas públicas, que es una línea de trabajo nueva que se inauguró hace apenas 3 años, destinada a fomentar el uso de la toma de decisiones en el ámbito político basado en la evidencia científica. Todos estos objetivos estratégicos están relacionados entre sí y uno de los elementos a los que nosotros dentro de la Fundación solemos apelar es el que la ciencia es parte de la democracia y como parte de la democracia juega momentos distintos y presta servicios distintos a todos los procesos de información, a los ciudadanos y ciudadanas y a la toma de decisiones en el proceso científico. Y ahí la ciencia abierta juega un papel muy importante. Entonces, nosotros en FECIT implementamos políticas públicas. Y el análisis que yo traigo de manera oficial y que además es recurrente en nuestras intervenciones públicas es el que implementamos esas acciones públicas y tratamos de analizarlas para que podamos someterlas a un proceso de mejora continua en el sentido de que los procesos de toma de decisiones, desarrollo de herramientas específicas para solucionar problemas que se han identificado como problemas públicos, como digo, la implementación y la evaluación sea un proceso que se rija por unos parámetros lo más lógicos posibles que nos ayuden a prestar un buen servicio a la comunidad, que en este caso es tanto el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología como toda la sociedad en general. Cuando hablamos ya concretamente de la ciencia abierta, estamos hablando de soluciones muy concretas, que ahora vamos a hablar de ellas, que se diseñan para resolver una serie de problemas públicos también muy concretos que surgen
son vistos e identificados por parte de las comunidades afectadas a principios de la década de los 2000 y que van progresando en su discurso y en su narrativa a lo largo de este siglo. Cuando hablamos de ciencia abierta, desde el ámbito de las políticas públicas estamos hablando de todas aquellas soluciones que se diseñan para resolver problemas como la falta de coordinación entre agentes de financiación y agentes de evaluación, la falta de transparencia y reproducibilidad de los resultados de la investigación académica, un sistema basado en infraestructuras digitales privatizadas y unas prácticas comerciales abusivas por parte de los proveedores comerciales que nos prestan los servicios esenciales a través de los cuales funciona toda nuestra actividad investigadora. Desde que accedemos a los contenidos científicos, desde que buscamos en esas bases de datos de referencias bibliográficas comerciales, hasta que accedemos a ese contenido científico, lo trabajamos, lo publicamos, lo citamos, etcétera. Esos procesos están fuertemente mediatizados por empresas de proveedores de servicios comerciales que a lo largo de la década de los 2000 han desarrollado prácticas comerciales cada vez más abusivas que resultan insostenibles desde el punto de vista de las políticas públicas. La insostenibilidad de esos servicios hace que las políticas de ciencia abierta sean necesarias y sean diseñadas. Las políticas de ciencia abierta provienen del concepto original de acceso abierto. A principios de la década de los 2000, el concepto originario que surge de abajo arriba por parte de la comunidad de bibliotecarios es el de acceso abierto, que quiere resolver un problema muy concreto, que es la dificultad de proporcionar acceso a contenidos científicos con dinero público al personal investigador. Porque como consecuencia de la digitalización, de los procesos de digitalización, las facturas que ponen encima de la mesa los proveedores de publicación académica comerciales son cada vez más altas porque había que pasar del papel a lo digital y esa factura va incrementándose mientras que los presupuestos de las bibliotecas no solo no se incrementan, sino que además en un momento determinado incluso se ven minorados como consecuencia de la crisis. Esa falta de equilibrio entre el proveedor de servicios comerciales y la entidad pública que tiene que comprar ese acceso para su personal investigador hace que surjan las políticas de acceso abierto, que de esos 4 procesos en los que se estructura la actividad investigadora, la financiación, la ejecución, la comunicación y la evaluación, se centra solamente en el proceso de comunicación. Lo que hemos comunicado mediante publicación académica tengo que proporcionárselo a mi comunidad científica. No puedo pagar esa factura, necesito una solución que sea técnicamente viable y socialmente asumible por mi comunidad. Y ahí surgen las primeras políticas de acceso abierto en el año 2000, que aunan esas dos vertientes, puesto que son las bibliotecas las que identifican el problema, las que lo perimetran y las que ofrecen la solución. Nuestra solución pasa por los denominados repositorios institucionales, que los hemos mencionado en las ponencias anteriores, se han referenciado varias veces, son la primera solución tecnológica que se proporciona por parte de los servicios de apoyo a la investigación para garantizar el acceso a esos contenidos científicos, porque el problema originalmente se restringía a eso, a poder leer ese contenido científico que había sido financiado con fondos públicos. En análisis de políticas públicas se sabe que cuando se diseña una política, esa política tiene que tener un anclaje en los valores sociales de la comunidad a la que va a servir, si no suele ser rechazada por esa comunidad, y además tiene que tener una vertiente técnica importante. Entre viabilidad técnica y viabilidad social, gana la viabilidad social frente a la viabilidad técnica. Hay muchísima evidencia académica sobre ese aspecto, aunque nos pudiera parecer lo contrario. Es una evidencia bastante contraintuitiva, porque las políticas públicas no son solo soluciones técnicas, son discursos, son narrativas, es un conjunto de valores que se ofrece a una comunidad que se enfrenta a un problema determinado. Así que venimos de una solución que se llama repositorio de acceso abierto, proporcionado por las bibliotecas, que es quien identifica ese problema público en primera instancia. Ese problema público, sin embargo, la solución técnica de alguna manera resuelve en cierto grado esa capacidad o esa facilidad para poder acceder a esos contenidos científicos, pero en el proceso de generación de soluciones
también se generan problemas adicionales. Y eso es un elemento bastante habitual en las políticas públicas, en las que las dianas sociales sobre las que opera la acción pública son dianas móviles. Entonces, accionamos y la sociedad reacciona. Los agentes sobre los que opera esa acción pública reaccionan. Cuando se ponen en marcha esas políticas de acceso abierto y todos los investigadores afectados por los primeros mandatos se ven interpelados a depositar una copia en un repositorio de acceso abierto de su resultado final aceptado para publicación, las grandes editoriales comerciales reaccionan y reinventan nuevos mecanismos para que ese acceso a través del repositorio no perjudique sus cuotas de mercado y su ámbito de influencia sobre los sistemas públicos de comunicación de resultados de investigación. Y se produce una situación paradójica en la que, si bien antes estábamos sometidos, la comunidad investigadora, a la presión por publicar, la presión por publicar va increciendo y se va aumentando cada vez más y se va centrando de manera nítida sobre las revistas con gran índice de impacto, que publicar en ellas ya ni siquiera nos garantiza un ascenso en la comunidad, nuestra carrera investigadora. Porque las grandes editoriales que editan contenidos científicos también no solo tienen privatizado el mecanismo de comunicación de resultados de investigación, sino también el concepto de calidad. El concepto de calidad está privatizado mediante las grandes bases de datos de referencias bibliográficas comerciales. Y toda la comunidad investigadora tiene un fortísimo sesgo cognitivo que nos dice qué revistas son buenas y qué revistas son malas en función de su grado de indexación en esas bases de datos de referencias bibliográficas comerciales. Cuando hay evidencia académica sobrada que muestra que ni toda la calidad está indexada y que mucho de lo que está indexado no tiene la calidad necesaria para ser considerado mejor que lo que está fuera de esas bases de datos. Hay muchas evidencias académicas que muestran que las grandes bases de datos de referencias bibliográficas comerciales, WOS y Scopus, aplican sesgos lingüísticos, sesgos disciplinares, sesgos económicos, al fin y al cabo, en la toma de decisiones para indexar. Pero la comunidad científica sigue trabajando y operando con ese sesgo fortísimo que nos dice que indexación es igual a calidad. Así que veníamos de unas políticas sencillas de acceso abierto que se diseñaron porque no puedo acceder a contenidos científicos, genero una plataforma en la que sí que puedo acceder a esos contenidos científicos y problema resuelto, y las grandes editoriales comerciales reaccionan y reconfiguran nuestro mercado de comunicación de resultados de investigación de manera que esa solución no solo no sea adecuada, sino que se convierta de alguna manera en subóptima en función del nuevo entorno que se genera. Y aquí me gustaría recordaros que toda la edición académica no es la edición académica comercial que tradicionalmente conocemos. Tenemos la edición académica comercial y la no comercial. Y en la comercial hay dos tipos de editoriales diferentes que no siempre tenemos bien ubicados porque tradicionalmente ¿en quién pensamos cuando hablamos de las grandes editoriales? Estamos pensando en las que nacieron en el siglo XVII, las que siempre editaron en papel, las que tuvieron que hacer la transición desde el papel al mundo digital, las que tienen un altísimo grado de indexación porque están financieramente relacionadas con las bases de datos de referencias bibliográficas comerciales. En el caso del Elsevier es evidente porque tienen su sello editorial y además son dueños de Scopus, y que son las editoriales que todos conocemos, las grandes, Elsevier, Springer Nature, American Chemical Society, Oxford University Press, Wiley, etcétera, que son las que están ahora mismo negociando los famosos acuerdos transformativos, que no forma parte de la mesa de debate de hoy, pero si alguien quiere hablar sobre este tema podemos abrirlo, y que son las que inauguraron el mercado de la información científica. Pero en 1990, cuando comienza la transición digital, surgen otras editoriales comerciales que nunca editaron en papel, siempre editaron en formato digital y nunca se relacionaron con la biblioteca para proporcionar ese acceso a contenidos científicos al personal investigador. Todos vosotros y vosotras, para acceder a los contenidos científicos de las editoriales tradicionales en papel, tenéis que pasar por los servicios de la biblioteca.
Para acceder a los servicios editoriales de otras editoriales como F1000, Frontiers, MDPI, no necesitáis una licencia proporcionada por la institución ni sufragada por la biblioteca, porque la relación comercial sobre la que se sustenta el modelo de negocio de esas nuevas editoriales comerciales que nacieron en el ámbito de la digitalización es el modelo de acceso abierto. Es un modelo mediante el cual no es la biblioteca quien paga la factura, es la persona que ostenta la autoría quien paga la factura para acceder a esos, para publicar. Así que son dos modelos de negocio con dos relaciones distintas. Las grandes tradicionales se relacionan con la biblioteca, las nuevas digitales se relacionan directamente con el personal investigador. Son las que crearon el concepto de APC, que es un concepto que se genera como modelo de sostenibilidad económica para esas editoriales comerciales y han sido acusadas tradicionalmente como depredadoras, porque al ser más nuevas y más jóvenes, sus niveles de indexación son inferiores a las tradicionales en papel. Hay una relación de causalidad enorme entre la antigüedad de una editorial y sus niveles de indexación. Las editoriales comerciales digitales adolecen de la antigüedad necesaria para estar igual de bien posicionadas que las tradicionales en papel en las bases de datos de referencias bibliográficas comerciales. Por lo tanto, su estrategia para lograr más citas y subir en los parámetros de indexación es la de publicar mucho y conseguir muchas citas para conseguir posicionarse de manera adecuada en esos índices que son los que tradicionalmente han guiado nuestro concepto de la calidad. Por ello, han sido acusadas tradicionalmente como editoriales depredadoras, siendo ese elemento de dudosa aplicabilidad a las editoriales digitales por el hecho de ser digitales y de dudosa no aplicabilidad a editoriales tradicionales que editaban en papel que tienen comportamientos francamente depredadores contra los sistemas públicos de investigación. Así que el sector comercial normalmente suele estar difuminado y normalmente tendemos a pensar que todas las editoriales son lo mismo y normalmente tendemos a pensar que es que el acceso abierto es muy caro per se, pero aquí dentro de lo caro o no caro que es el acceso abierto hay distintos agentes que juegan con distintos elementos. Las APCs que se crean, que las crea PLOS ONE como manera, fueron la editorial digital que inventó las APCs, fueron adoptadas por las editoriales en papel que ya negociaban con la biblioteca como manera de cubrir la supuesta pérdida a la que se enfrentaban como consecuencia del autoarchivo en repositorios institucionales por parte de la comunidad investigadora. Nosotros, como comunidad investigadora, estamos sometidos al mandato de acceso abierto, es decir, este mandato del que hablaba de principio de la década de los 2000. Tienes dinero público, has hecho un artículo, tienes que depositarlo. Publiques donde publiques, tienes que depositarlo en un repositorio. Si esa publicación es en una revista tradicional de acceso por suscripción, la editorial comercial me va a solicitar el pago de una APC para devolverme mi capacidad de comunicar mis resultados de investigación a través de un repositorio sin que esa editorial pierda ese supuesto lucro que va a obtener mediante la venta de la licencia. Ese pago en realidad es un pago vacío porque no significa que te estén prestando ningún servicio. En el caso del segundo grupo de editoriales sí es un servicio concreto. Estás pagando para publicar. Una vez te he aceptado el artículo, estás pagando para que yo te publique. Pero en el primer grupo de editoriales ese artículo ya está publicado. Lo que estás pagando es volver a recuperar tus derechos de propiedad intelectual para poder comunicar públicamente tu obra a través de un repositorio institucional. De manera que el mensaje que os quiero trasladar con esta información es que las políticas de acceso abierto originalmente resolvieron un problema basados en valores sociales, la ciencia como un valor social, la sostenibilidad de los sistemas públicos, pero generaron otros adicionales como el hecho de que inventaron una nueva manera de proporcionar lucro a las editoriales comerciales con la que no contábamos y que hizo que nuestros sistemas estuviesen económicamente incluso más lastrados. Y luego hay una parte que es bastante más desconocida, que es la edición académica no comercial. Es la que denominamos tradicionalmente la edición académica diamante, que es la que supone un servicio público por parte de las instituciones del sistema público de investigación
mediante la cual ni se paga por publicar ni se paga por acceder a esos contenidos. Esa edición académica Diamante forma parte esencial de las nuevas políticas de ciencia abierta. Veníamos del acceso abierto, visión biblioteca, visión repositorio, y como consecuencia de las disfunciones que generan esas primeras medidas, se extiende el concepto de acceso abierto al concepto de ciencia abierta y comenzamos a introducir medidas complementarias al de depositar en el repositorio y empezamos a identificar elementos que hay que potenciar y sobre los que hay que operar para garantizar la sostenibilidad de los sistemas públicos. Y uno de ellos es la publicación académica Diamante. La publicación académica Diamante surge cuando la tecnología lo permite, en el año 2001, que es cuando nace el software OJS, Open Journal System, que lo desarrolla el PKP, el Public Project Knowledge, generado por una universidad en Canadá, y hace que todos aquí seamos potencial editores, sin ánimo de menoscabar ni muchísimo menos la labor editorial, pero hace posible que las comunidades científicas tomen el control de la comunicación de resultados de investigación y que cada uno de los grupos de investigación o cada una de las comunidades académicas tenga la potestad tecnológica de desarrollar su propio mecanismo de comunicación de resultados de investigación sin tener necesariamente que pasar por los parámetros que nos marquen las editoriales comerciales, ya sean las tradicionales en papel, ya sean las nuevas digitales. Nos empodera como comunidad científica y hace que la comunicación de resultados de investigación sea también un servicio público que podamos prestar desde las instituciones públicas. Y, de alguna manera, favorece la implementación de políticas como el multilingüismo, del que se ha hablado aquí antes, hace posible que sean más sostenibles los sistemas de comunicación de resultados de investigación, pero nos encontramos con que, como no solo estaba privatizado el proceso de comunicación de resultados de investigación, sino que también, y de manera más dramática, porque es menos tangible, está privatizado el concepto de calidad científica, normalmente la publicación académica Diamante adolece de esa presencia en las bases de datos de referencias bibliográficas comerciales que todavía siguen siendo para nosotros un elemento hacia el que no podemos evitar dirigir nuestra mirada cuando evaluamos la calidad científica. Y uno de los mensajes más importantes que quería trasladaros hoy aquí es que la calidad, para las políticas públicas de ciencia abierta, la calidad académica ha de ser un bien público. Tenemos que retomar la capacidad, la comunidad científica, de decidir lo que es calidad y lo que no es calidad desde las instituciones públicas y desde el ámbito público, porque hemos comprobado de manera empírica y de manera dramática que cuando privatizamos alguno de los procesos a los que se ascribe la actividad investigadora, ese proceso se acaba pervirtiendo, como hemos visto con la comunicación de resultados de investigación y, sobre todo, con el hecho de haber entregado a terceras partes interesadas ese concepto de calidad científica. Cuando nosotros, las entidades públicas, los operadores políticos, desplegamos las políticas públicas, no solo utilizamos marcos legales, y este también es un elemento importante sobre el que nos gusta reincidir desde la FECID. Las políticas no solo son leyes. Obviamente el marco legal es fundamental en determinadas políticas, pero no en todas. Hay políticas muy efectivas que no salen en el BOE y de eso somos conscientes quienes diseñamos esos instrumentos para tratar de modificar la situación que entendemos que es problemática y que tiene que ser mejorada. En el ámbito de la ciencia abierta hay muchos elementos que están operando y tradicionalmente, cuando se habla de las políticas de ciencia abierta, se suele mencionar la Ley de la Ciencia del año 2022, la Ley de la Ciencia de 2011, que se modifica en el año 2022, y se suele mencionar también la LOSU, la Ley Orgánica del Sistema Universitario de 2023, porque ambos textos legales contienen sendos artículos que hablan de ciencia abierta. Y uno de los mensajes importantes sobre los que nosotros trabajamos desde la Fundación es articular esos elementos que a veces son difícilmente aprehensibles por parte de la comunidad investigadora, pero que son esenciales para que las políticas públicas sean efectivas. En el caso de la política de ciencia abierta, sobre la que ya se ha hablado antes, reviste un cambio cultural fundamental. Podemos cambiar los mandatos y seguiremos pensando que si no está en Scopus, esa revista, ese artículo en realidad, todos sabemos lo que son las buenas revistas.
¿Cuántas veces hemos oído desde la FECID esa frase? Sí, sí, pero todos sabemos cuáles son las buenas revistas. El cambio cultural es de un calado tan profundo que el recurso legal es insuficiente, que el recurso infraestructura se queda corto y necesitamos movilizar otro tipo de recursos como el consenso, por ejemplo, que permee ese cambio cultural. Y en ese ejercicio de cambio cultural, en FECID trabajamos con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades desde el año 2018 en la elaboración de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, la ENCA. Es un documento que cubre el periodo temporal 2023-2027 y que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de mayo del año 2023. Y ese documento es un documento cuyo valor fundamental es que es un recurso de consenso, porque sentó durante 3 años de trabajo intenso, con muchos cambios. Supongo que recordaréis que hubo elecciones, gobiernos muy cortos, mociones de censura, etcétera. Todo eso afecta, por supuesto, a las personas que ostentan la jerarquía más alta en los ministerios. Además, tuvimos un proceso en el que el Ministerio de Ciencia estaba con universidades, luego no estaba, luego sí estaba, ahora sí está. Eso dilató muchísimo el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, pero su valor fundamental era que sentó en la misma mesa, a nivel técnico y a nivel político, ahora voy a ir hacia atrás otra vez, a nivel técnico y a nivel político, a las personas que ostentaban la más alta responsabilidad en la financiación de la actividad investigadora, en la ejecución de la actividad investigadora y en la evaluación de la misma. Es decir, estaban las agencias de financiación, la Agencia Estatal de Investigación, el Instituto de Salud Carlos III, estaban las entidades ejecutoras de la actividad científica e investigadora, la CRUE representando a las universidades, la SOMA representando a las entidades acreditadas como de calidad, los institutos de salud acreditados a través del Carlos III, los organismos públicos de investigación y la agencia, la ANECA, como representante de las agencias evaluadoras. No estaban las 10 entidades regionales, pero sí estaba la ANECA como entidad central. Y entre todos conseguimos ponernos de acuerdo a lo largo de esos años sobre 4 ejes fundamentales, que son sobre las que se estructuran las 17 medidas de las que habla nuestra Estrategia Nacional de Ciencia Abierta. No son innovadoras, no son rompedoras, no son nada nuevo. De hecho, cuando se publicó, alguna ya sonaba un poco a esto ya no lo teníamos que saber, pero insisto en que este es un documento que comprometía las agendas de trabajo y que compromete a las agendas de trabajo de todas esas entidades que al final toman decisiones que acaban influyendo en nuestra agenda de personal investigador de cada día. El primero es las infraestructuras digitales para ciencia abierta, el segundo es la gestión FAIR de datos de investigación, sobre lo que ya se ha hablado antes, el tercero es el acceso abierto a publicaciones científicas y el cuarto eje es el de incentivos, reconocimientos y formación específica para ciencia abierta. Hay algunas medidas concretas que afectan de manera concreta a las humanidades digitales y en eso me voy a centrar ahora, en este rato que nos queda, y voy a hacer un pequeño salto respecto a lo que teníamos planeado. Porque yo pensaba que aquí íbamos a hablar más de publicación académica diamante, pero en función de las intervenciones anteriores he visto que la nube europea de datos de investigación reviste más interés para la sesión de hoy, así que hemos modificado un poco el orden de la presentación de hoy. Nuestra Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, cuando habla de infraestructuras digitales de ciencia abierta, habla de infraestructuras pequeñas, no estamos hablando de ERICS, ni de EDICS, ni siquiera de las ESFRIs. Estamos hablando de esas pequeñas infraestructuras digitales que se albergan en las instituciones del sistema público de investigación y que son necesarias para implementar las políticas. No estamos hablando de Clarín, ni de Daria, ni de Óperas, ni de CESDA. Estamos hablando de los repositorios institucionales de acceso abierto, de los servicios de publicación y edición académica. Y estamos hablando de su interoperabilidad con la nube europea de datos de investigación y las medidas que se acordaron fue conocer lo que había, crear lo que faltaba, financiar de manera que esas infraestructuras fuesen útiles para el propósito para el que han sido creadas
y además que sean interoperables, esta palabra que no le gusta a Dolores, pero que significa que las máquinas hablen entre ellas y que además esas máquinas a nivel nacional hablen con máquinas a nivel internacional como la Nube Europea de Datos de Investigación, que es sobre lo que vamos a hablar luego. Cuando hablábamos del eje de gestión FAIR de los datos de investigación, en aquel momento nos encontrábamos en un estadio muy primario. Para vosotros probablemente, que sois una comunidad más habituada a la gestión de datos de investigación a gran nivel, no es una realidad tan ajena, pero para muchas comunidades de investigadores todavía la gestión de datos de investigación es un tema pendiente. Entre otras razones, porque no tenemos una cultura de comunicar resultados de investigación mediante datos. Comunicamos mediante artículos científicos. En humanidades comunicamos a través de libros y monografías, pero la comunicación a través de datos, teniendo un potencial tan fuerte de cambiar los paradigmas científicos sobre los que trabajamos, es una realidad que todavía no es tan cotidiana. Así que los objetivos, las medidas concretas que se diseñaron dentro de la ENCA fue, primero, crear perfiles profesionales que diesen soporte al personal investigador en la gestión de datos de investigación. Porque una de las quejas más habituales de las políticas de acceso abierto y posteriormente de ciencia abierta es que suponen una carga de trabajo insoportable, a la ya insoportable carga de trabajo que descansa sobre los hombros del personal investigador. Tengo además que hacer la gestión de datos de investigación, tengo además que conocer las licencias que operan sobre los datos de investigación, tengo también que depositar mis datos de investigación, tengo que dar clase, tengo que acreditarme, presentar sexenios, publicar y además los datos de investigación. De manera que una de las medidas que se identificó como prioritaria fue la creación de esos perfiles profesionales y además un reconocimiento explícito en los procesos de evaluación del mérito científico sobre la actividad de gestión de datos de investigación, que se constituyese como un elemento básico para la comunicación entre el personal investigador, que hubiese un soporte de recursos humanos y que además se reconociese en esos procesos de evaluación del mérito científico. La parte de acceso abierto a literatura científica, cuando se escribió la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, era la acción, era la línea de la política sobre la que más se había trabajado porque es la que proviene del acceso abierto. Aún así, todavía teníamos bastante trabajo pendiente y los objetivos que se marcaron fue que se cumpliese el mandato de acceso abierto, siendo ese objetivo en sí mismo perverso en el sentido de que si se cumple a cualquier precio, puede suponer la solución un problema mayor del problema que se está resolviendo. Es decir, si tenemos que depositar en un repositorio los resultados finales aceptados para publicación de mis trabajos a cualquier precio, porque eso supone el cumplimiento del mandato, y las editoriales comerciales nos ponen APCs cada vez más altas, la solución deja de ser una solución y se convierte en un problema, porque esas APCs provienen de dos fuentes, o bien de los proyectos de investigación, y vosotros sabéis que en los proyectos de humanidades podemos encontrarnos con financiación de 20.000 euros y con APCs de 3.000, con lo cual estamos hablando de un porcentaje superior al 10% en muchos casos y a veces incluso un porcentaje mayor de dinero que tenemos que destinar a nada para que la editorial comercial siga siendo lucrativa y yo cumpla con el mandato a cualquier precio, o de los propios bolsillos del personal investigador que necesita acreditarse para contratado doctor porque se acaba su contrato de ayudante doctor o porque va a salir porque me quiero acreditar a catedrático. Es decir, que las fuentes de financiación de esas APCs son dolosas, sea cual sea la fuente que la va a sufragar. Entonces, cumplir con el mandato de acceso abierto en sí mismo no era un objetivo que pudiésemos identificar de manera aislada. Por eso, se complementó con el segundo objetivo, que era llegar a acuerdos nacionales que permitiesen a las bibliotecas revertir los fondos que pagaban para sostener ese acceso a contenidos científicos para garantizar el cumplimiento del mandato de acceso abierto. Este es un tema técnicamente espinoso, bastante complejo, políticamente controvertido, que no forma parte de la sesión de hoy, pero que está relacionado obviamente con los acuerdos transformativos y que ha dado lugar a mucho debate y sobre el que se está trabajando de manera alternativa, y es a través de la diversificación de mecanismos de publicación. Desde las políticas de ciencia abierta se pretende desinflamar de alguna manera la fuerza con la que golpea a los presupuestos públicos de investigación el poder de las editoriales comerciales tradicionales,
creando itinerarios alternativos de comunicación de esos resultados que estén basados en parámetros de calidad como bienes públicos y que puedan competir en igualdad de condiciones, incluso en mejores condiciones, con esos proveedores de servicios comerciales. Y ahí tenemos la publicación académica Diamante, sobre la que voy a hablar un poco después, y soluciones como Open Research Europe, que también, sobre la que también se está trabajando como parte de las políticas de ciencia abierta. Y el último eje, el cuarto, era mejorar los incentivos, los reconocimientos y la formación. ¿Qué nos ocurre? Que cuando vamos a ANECA, ahora ya sí, pero antes no, daba igual si estaba nuestro trabajo en acceso abierto, porque lo que le importaba a la ANECA y a las comisiones de evaluación del mérito científico era cuál era el índice de impacto de tu revista. Eso ha sido así y sigue siendo de manera inconsciente, a veces consciente también, pero ya no está en la narrativa de ANECA. Ha habido un cambio cultural importante que requiere de una permeabilidad a las propias comisiones de evaluación, que como muchos de vosotros sabéis son plenamente competentes para tomar las decisiones que consideren dentro de su ámbito de actuación, y que nos está iluminando otras maneras de encontrar indicios de calidad fuera de esas bases de datos de referencias bibliográficas comerciales. Hay entidades que por su propia naturaleza requieren de pasos más cautos porque tienen un efecto enorme sobre todo el sistema público de investigación. Y ANECA es una de esas instituciones cuyos pasos tienen que ser medidos, pautados y tienen que ser conservadores respecto a las reglas del juego que estaban operando hasta el momento en el que se decide tomar una decisión en un sentido innovador. Por eso, la convocatoria de sexenios de 2023 incorpora nuevas maneras de medir nuevos resultados de investigación, se incluyen los datos de investigación, se incluye el software, se incluyen las metodologías y empezamos a ver entre el listado de fuentes disponibles para encontrar indicios de calidad nuevos actores que compiten con mayor solvencia técnica con WOS y Scopus, como por ejemplo OpenAlex, que es una fuente de datos abierta, no propietaria, que está basada en el DOI y que no está basada en indexaciones interesadas y sesgadas económicamente. Además, en la evaluación de propuestas que se someten a financiación, también se comprometieron las agencias de financiación a incluir parámetros de ciencia abierta de la misma manera que lo hace Horizonte Europa. Quienes hayáis pedido proyectos a Horizonte Europa sabéis que en las 3 secciones en las que se estructura un proyecto europeo, excelencia, impacto e implementación, tenemos que defender que nuestra ciencia es excelente porque es abierta. Se incluyen elementos de financiación de la ciencia abierta como objeto de investigación en sí misma y también formaciones concretas a las personas que tienen la capacidad de modular hacia dónde camina el sistema público de investigación para que conozcan los elementos positivos que aportan las políticas de ciencia abierta. ¿Y qué hacemos desde la FECID? En la FECID conseguimos, como os decía antes, sentar a todos esos agentes y escribir ese documento. Fuimos los que sujetábamos el boli de ese documento y los responsables de la edición final de esa escritura. Integrábamos las aportaciones y las inquietudes, las agendas estratégicas de las instituciones y lo convertimos en un texto legible. Pero además de eso, prestamos 3 servicios esenciales. Y quienes tengáis más relación con FECID, muchas de las personas que estáis aquí sois ya viejos amigos y viejos colaboradores de la FECID y nos nutrimos de la comunidad para desarrollar estos servicios. Certificamos, financiamos y participamos en infraestructuras de apoyo para la comunidad. Y de esto es de lo que voy a hablar ahora. Certificamos la calidad de todas esas pequeñas infraestructuras necesarias, muchas veces invisibles, pero absolutamente imprescindibles para la implementación de políticas que os mencionaba antes. Los repositorios de acceso abierto y los sistemas de publicación y edición académica, los famosos servicios de publicaciones. Certificamos que tengan calidad, que sean solventes y tratamos de emitir un concepto de calidad basado en lo público, que se construye de manera cooperativa con la comunidad. Como os decía antes, desde la Fundación co-creamos esos estándares con nuestros colegas europeos y del ámbito internacional y también con nuestra comunidad de bibliotecas, con los repositorios y con la comunidad de servicios de publicaciones para los servicios de publicaciones y para las revistas. Además, tenemos
financiación específica para esas dos plataformas digitales a través de la línea 2 de la convocatoria María de Guzmán. Es una convocatoria que está en el plan estatal. La FECIT es agencia de financiación. No somos tan grandes como la Agencia Estatal de Investigación, solo tenemos 14,5 millones de euros frente a los casi 400 millones de euros de la agencia, pero financiamos actividades muy concretas que dan sentido a las políticas que desplegamos. La convocatoria María de Guzmán está dotada con 3 millones de euros actualmente y financia a esos actores. Y además participamos en infraestructuras de apoyo. Estos son nuestros servicios fundamentales de certificación, infraestructuras y financiación. Cuando hablamos de infraestructuras, la FECIT es nodo nacional de muchas infraestructuras mediante las cuales nosotros lo que hacemos es abrimos la puerta a la participación de los agentes nacionales. El caso de óperas es claro, mañana creo que Elea Jiménez Toledo os va a hablar de óperas más en detalle y es el caso similar a OpenAir, a la referencia, al European Diamond Capacity Hub y un poco también la nube europea de datos de investigación, de lo que os voy a hablar ahora. Me voy a detener brevemente en óperas. Óperas no es una ERIC, como es ahora mismo como son Clarin y Daria, está todavía en el ESFRI Roadmap, que es el estadio previo por el que la mayoría de las grandes infraestructuras europeas han pasado hasta generar esa forma legal que los convierte en una entidad jurídica propia con capacidad de presupuesto plurianual y una serie de prerrogativas específicas, entre ellas una línea de financiación específica en el programa de infraestructuras de investigación. Ahora mismo óperas está en el estadio previo, está en el ESFRI Roadmap y quiere convertirse en una ERIC, es decir, aspira a ser lo mismo que son Clarin y Daria. Su misión fundamental es prestar servicios de apoyo a la publicación académica en humanidades y ciencias sociales. Es decir, que tiene un objeto similar al de Clarin y Daria, pero no exactamente es el mismo. Sí comparte la misma comunidad, humanidades y ciencias sociales, pero está centrado en los servicios de publicación. Y tiene enormes redes y presta servicio a través del European Diamond Capacity Hub y de Open Research Europe, que os lo voy a explicar después. El papel de la FECIT dentro de óperas es ser el nodo nacional. Es decir, en términos prácticos, la FECIT paga la cuota para que todas las entidades españolas puedan participar dentro de óperas. Y ese es nuestro papel también en OpenAir y en la referencia. La FECIT representa a España, paga la cuota correspondiente, representa los intereses de su comunidad y facilita que todos los agentes nacionales tengan capacidad de participar en esas infraestructuras. Insisto, mañana Elea Jiménez os lo explicará con más detalle. Y ahora os voy a hablar de uno de los servicios que presta la Fundación a la comunidad española, que es nuestra participación dentro del European Open Science Cloud, que es un concepto que, como comentábamos Dolores y yo antes, es ciertamente complejo de entender y que uno de los objetivos de mi presencia hoy aquí, de la FECIT, es acercaros ese concepto y que entendamos cómo está construido. Porque estoy segura de que la mayoría de vosotros habéis tenido alguna relación con IOSC, pero habéis tenido relación con elementos que componen la nube europea de datos. Como concepto, como idea, la nube europea de datos de investigación es un esfuerzo realizado por parte de la Comisión Europea desde arriba hacia abajo, de manera clara, para generar un ecosistema de generación, de almacenamiento y preservación a largo plazo, de citación y de gobernanza de los datos de investigación que sea tan sólido y tan estable como el que tenemos ahora mismo para las publicaciones académicas, pero que no esté dominado por los proveedores de servicios comerciales, sino que sea un sistema público. Todo lo que sabemos hacer con las publicaciones, sabemos encontrarlas, citarlas, sabemos publicar, etcétera, y que no sabemos hacer con los datos. Esa naturaleza tan distinta de la generación de los datos de investigación, donde hay comunidades que no necesariamente están formadas por personal investigador en estado puro, sino personal de apoyo a la investigación, encargado de generar datos. Todos esos datos que no son nada más que ejercicios de computación, que generan mucho ruido, que no sirven, todos esos elementos que diferencian a los datos de investigación respecto a las publicaciones científicas son tenidos en cuenta dentro de IOSC. Entonces, IOSC es ese ecosistema
en el que los datos son la unidad de generación, preservación, mantenimiento a largo plazo, gobernanza, acceso, citación, que se asemeja lo más posible al de las publicaciones. ¿Y cómo lo hace la Comisión? La Comisión pone en marcha IOSC en Horizonte 2020, que fue, como sabéis, los programas marco van a 7 años, financian la actividad investigadora de los 27 Estados miembros más los Estados asociados, en total 40. Es un programa que tiene 97.000 millones de euros. Ahora mismo estamos en el 9º programa marco, que es Horizonte Europa. El 8º programa marco se llamaba Horizonte 2020, fue al anterior. Horizonte Europa termina en 2027 y en 2028 comenzará el 10º programa marco, que todavía no tiene nombre oficial. En Horizonte 2020, a través del programa de infraestructuras, se empieza a financiar IOSC mediante una forma administrativa que tiene un nombre complejo, pero es fácil de entender, que se llama Partenariado Tripartito Coprogramado. Eso significa, parece difícil, pero no lo es. Eso significa que hay 3 partes: la Comisión, los Estados miembros y la Asociación IOSC. Esas 3 partes se sientan y coprograman de manera conjunta los programas de financiación en su día de Horizonte 2020 y ahora de Horizonte Europa, a los que concurrimos la comunidad científica para obtener financiación para hacer nuestros proyectos de investigación. Quienes estéis más familiarizados con el programa marco sabéis que tiene 3 pilares y luego el pilar horizontal, el de fortalecimiento del espacio europeo de investigación, ampliación y fortalecimiento del ERA. En el primer pilar, en el de ciencia excelente, está el programa de infraestructuras de investigación. Y todos los programas de Horizonte Europa están organizados en lo que se denominan destinos. El destino 2 de ese programa financia en exclusiva IOSC. Son los programas de infra-IOSC, que están dentro del Destination 2. Horizonte 2020 destinó 500 millones de euros y en Horizonte Europa otros 500 millones de euros. En total, 1.000 millones de euros dentro de 2 programas, dentro del Destination 2 de infraestructuras de investigación. ¿Quién escribe los topics concretos de cada uno de los calls? El tripartito coprogramado, que coprograma de manera conjunta. Los Estados miembros están representados a través del Steering Board. El trabajo de FECIT es formar parte de ese Steering Board junto con el Ministerio. Quien es la entidad competente para representar a España es el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y nosotros formamos parte de esa delegación como apoyo técnico y como apoyo experto. Pero la delegación, la competencia oficial, la ostenta el Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades. Así que nos sentamos de manera conjunta, los 27 más los asociados, en total 40, la asociación y la comisión a coprogramar. La asociación representa los intereses de la comunidad investigadora. Esa representación se ejerce a través de una membresía. Muchas de las instituciones que estáis aquí sois parte de la asociación IOSC. Y la asociación IOSC, además, es la que ostenta el logo que veis ahí abajo, que es el logo más extendido de IOSC, porque no hay otro. Entonces, cuando veáis ese logo, formalmente es el de la asociación, informalmente es el de toda la iniciativa de IOSC, porque se está utilizando de manera extensiva. Ahora mismo la asociación tiene 257 miembros y hay distintos tipos de membresía. Los llamados miembros completos, los full members, son miembros que pagan una cuota de 10.000 euros al año. Los observadores pagan una cuota de 3.000 euros al año. Y dentro de esos full y observers hay unos que son como los delegados de clase, que son los denominados mandated organizations. En España la mandated organization es el CSIC, que es quien representa dentro de la asociación los intereses de la comunidad nacional. Las ventajas de participar de la asociación IOSC, por el precio que os he dicho, 3.000, 10.000, es que conocemos o se conoce de primera mano los topics concretos que se van a financiar en el programa de infraestructuras. Se participa en la redacción de la convocatoria a la que luego nos podemos presentar. Y aquí no se ve muy bien porque esta diapositiva está reducida, pero si tenéis interés en navegar de manera más profunda, podéis hacer un trazado de la estrategia de investigación que se publica por parte de la asociación en el año 2023 y cómo eso, la narrativa y las prioridades permean de manera casi matemática
al programa de trabajo del año siguiente, de 2024. Es decir, que hay una trazabilidad casi directa entre lo que se acuerda dentro de la asociación y dentro del tripartito y lo que va al programa de trabajo. Os he puesto aquí una serie de logos para que entendáis la complejidad del concepto IOSC, porque todos los proyectos que han sido financiados con la convocatoria de InfraIOSC, tanto de Horizonte 2020 como de Horizonte Europa, la gran mayoría de ellos incluyen IOSC en su acrónimo. Entonces, a veces estamos hablando de IOSC Nordic, de IOSC Pilar, de IOSC Life, de IOSC Secretariat, pero no estamos hablando de IOSC, estamos hablando de uno de los proyectos que se ha financiado en una de las convocatorias de infraestructuras de investigación, que se llama IOSC algo. Así que, cuando desde la comunidad investigadora tratamos de entender el concepto, si leemos la palabra, a veces presuponemos que estamos mirando al elemento en su conjunto, cuando estamos mirando a un elemento muy pequeño de ese gran conjunto de acciones que componen IOSC. En Horizonte 2020 todavía había cierta disparidad en la presencia del logo, la visualización de las iniciativas, pero mirad qué pinta tienen los logos de los proyectos financiados en Horizonte Europa dentro del programa de InfraIOSC. Casi todos tienen el logo de la asociación. Casi todos tienen un diseño hermano. Algunos no incluyen IOSC en su acrónimo como Austrails, pero sí incluyen una llamada visual al logo de la asociación y al logo que se está imponiendo como el logo de IOSC. Y tenemos una presencia sistemática. Como decía Dolores al principio, uno de los roles que yo desarrollo dentro de la FECIT es ser parte del Comité de Programa de Infraestructuras, de manera que los datos sobre la participación española en el programa de infraestructuras forman parte de nuestra materia de trabajo, y lo que apreciamos de manera sistemática es una persistencia de las instituciones que forman parte de la asociación entre las comunidades de beneficiarios de los proyectos de InfraIOSC de la Comisión Europea. Hay algunos que están liderados por instituciones españolas, como Siesta, por ejemplo, y Titán. Siesta está ahí abajo, Siesta. Y hay una correlación, como os digo, relevante entre la presencia de instituciones españolas en la asociación y en el programa de trabajo. Ahora mismo, el tripartito se enfrenta a muchos debates bastante importantes. El más importante ahora mismo es la Federación IOSC. Vamos a pensar que esos 1.000 millones de euros han tenido un efecto positivo, se han generado servicios, se han generado resultados de investigación de todos esos proyectos financiados, que os he puesto, de los que hemos visto en la ensalada de logos, financiados con esos 1.000 millones de euros. Hay entregables y resultados que son servicios. Y ahora la Comisión tiene entre sus manos la obligación de poner en marcha esa gran nube europea de datos de investigación. Para complementar la acción de los proyectos, puso en marcha en el año 2024 un contrato público bastante sustancial, mediante el cual subcontrató lo que se denomina el IOSC EU Node, el nodo europeo de IOSC. Esto se complica un poco, ya lo sé. Teníamos el tripartito, las tres partes, los proyectos, y ahora tenemos un elemento adicional. El nodo europeo de IOSC, que se presentó en enero de este año, y nos habéis oído decirlo muchas veces, es una especie de regleta sobre la que se van a enchufar todos los proveedores de datos que consigan federarse dentro de IOSC. La regleta, que es el IOSC EU Node, ahora mismo tiene poca capacidad de carga. Entonces se abrió una llamada a toda la comunidad de proveedores de datos. Cuando hablo de proveedores de datos estoy hablando del CERN, por ejemplo, no estoy hablando de los repositorios institucionales de acceso abierto, para que presentasen sus propuestas para incluirse como proveedores de datos dentro del nodo europeo. Se presentaron del orden de 80 propuestas y solamente se seleccionaron 13. Entre ellas está el nodo alemán, por ejemplo, que Alemania tiene una política muy específica sobre IOSC, tiene un nodo nacional muy potente, y se seleccionó el CERN, por poneros dos ejemplos que nos resulten fácil de entender. Y ahora están trabajando sobre cómo
efectivamente enchufar su provisión de datos, sus servicios de datos dentro de un servicio europeo. Hay un vídeo que lo voy a dejar dentro de la presentación por si luego la distribuís. Es un vídeo mediante el que la Comisión presenta oficialmente el nodo y la palabra que utiliza es gateway. Lo que dice es que es la entrada principal para todo ese ecosistema de datos, es el IOSC EU Node, esa regleta en la que vamos enchufando. España no está. España no tiene nodo y España no tiene instituciones que estén en la federación, en la primera ronda de federaciones. Si veis el programa de infraestructuras del año 2026, hay convocatorias específicas y llamadas específicas a infraestructuras que quieran presentarse a la federación dentro del IOSC EU Node. Los requisitos técnicos son muy exigentes y no todas las entidades o infraestructuras que se presentan tienen la capacidad de soportar en términos tecnológicos y en términos de demanda de servicio y en términos de recursos humanos la implicación que eso tiene en lo que se refiere a prestación de servicios de datos de investigación. Pero el proceso está abierto. Ahora mismo IOSC es una serie de servicios más o menos difusos, las webs las tenéis también en la presentación, que están empezando ese rodaje de este nuevo ecosistema donde la gobernanza, que ya de por sí era complicada en el partenariado tripartito coprogramado, se añade un elemento nuevo que son los nodos. Estos tres que éramos antes, Comisión, Estados miembros y Asociación, tenemos que incluir a unos nuevos que son los nodos. Y ahora mismo se está debatiendo si esos nodos forman parte de los Estados miembros, pero no siempre tiene sentido porque, por ejemplo, si nos ponemos en el caso de Daria y Clarín, ¿quién representaría? ¿A qué estado representaría a Clarín y a Daria dentro del IOSC EU Node? Ese debate es complejo porque hay dos dimensiones mediante las cuales nosotros estructuramos esos proveedores de datos. Uno es el nacional, como el caso alemán, y otro es el temático, como es el caso de las grandes infraestructuras. Entonces, hay una conversación abierta ahora mismo, todavía en proceso de debate, sobre la federación tecnológica y sobre la gobernanza de esa federación. Y eso está ahora mismo vivo. Además, ¿qué forma jurídica y qué dotación presupuestaria va a tener IOSC después del año 2027? Encaramos el 10º programa marco en un contexto sociopolítico complicado donde la financiación a la actividad investigadora está en franco retroceso y la comisión, la comisaria, tiene que pelear por unos fondos que tienen una tendencia estratégica a desviarse hacia defensa más que hacia investigación. De manera que la duda sobre el 10º programa marco ahora mismo es de amplio espectro. Es una duda estratégica, es una duda financiera, pero también es una duda de configuración. Si los partenariados han servido o no es una pregunta que está abierta todavía. Si el tripartito es la mejor manera de tomar decisiones también es una pregunta que está abierta. Entonces, ¿qué forma jurídica va a tener IOSC en el 10º programa marco? No está respondido todavía. Tenemos un reto que es el de monitorizar cómo va evolucionando IOSC y ahí sí que la FECID juega un papel relevante porque dentro de los subgrupos en los que se estructura nosotros somos chair de ese subgrupo de seguimiento y monitorización y además cómo se va a relacionar con las SFRIs. Vamos a pensar que las infraestructuras de investigación, tanto las que están en el roadmap como las que están ya en fase ERIC, se van a llevar muy bien con IOSC. Pero no necesariamente eso es así si no se ponen medidas para que eso sea así. Entonces, hay que establecer mecanismos de diálogo con las infraestructuras que ya existen, porque si no se corre el riesgo de reinventar soluciones técnicas que ya existían, de dejar de lado iniciativas que funcionan perfectamente y de no contemplar de manera adecuada esfuerzos que se están haciendo por parte de la comunidad científica. De manera que esos debates que os pongo aquí tienen una parte estratégica muy complicada. Y el mensaje que os quiero trasladar con esta idea es que ahora mismo es poco tangible lo que podemos saber. Y lo que sabemos dentro de 3 meses será distinto y dentro de 6 meses será distinto. Porque estamos en un proceso de construcción de un elemento tremendamente complejo donde los intereses confluyen y no siempre caminan en la misma dirección. Porque a veces son excluyentes. Mantener las líneas de financiación
por ejemplo, para las ERICs, mientras se mantiene la línea de financiación para ellos, puede ser complicado en un contexto de restricción presupuestaria. A eso es a lo que me estoy refiriendo. En esta diapositiva es donde tenéis el vídeo, que no lo vamos a poner ahora porque no tenemos mucho tiempo y queríamos dejar parte para el debate, pero esto es un pantallazo reciente de la pinta que tiene la web de la Comisión Europea cuando habla de los servicios del nodo europeo. Estos 6 servicios son los que están listados y en esta foto de aquí tenéis el momento en el que las 3 partes del tripartito comunican a la comunidad que se ha publicado el nodo europeo de datos. Tenemos al Chair, que es el representante del gobierno francés, tenemos a la Comisión Europea y tenemos al antiguo director, al antiguo presidente de la asociación, que ya cesó en su cargo, presentando oficialmente el nodo europeo de datos. A ver, aquí tenemos un momento de cambio de tema por completo. Hemos acabado con iOS. Y yo sé que iOS es la parte más interesante de la presentación de hoy. Mi intención era continuar con los servicios que presta FECIT a la comunicación académica Diamante, pero si queréis lo podemos dejar aquí y abordamos el debate. ¿Cómo lo ves, Dolores? Son la 1:20. Porque esto es un cambio de tema por completo. ¿Dejamos esto para la tarde, si queréis? ¿O escuchamos estos y debatimos por la tarde? ¿Escuchamos esto, dejamos lo teórico presentado y por la tarde nos damos al diálogo entre todos? Vale. Vale, pues seguimos. Seguimos. Esta parte es más fácil porque es más local. Era la parte que yo pensaba que interesaba más, sobre la que hemos tenido que reconfigurar la intervención. Entonces, os he hablado de un servicio que es un servicio a nivel nacional y a nivel europeo que va a cambiar el paradigma de comunicación de resultados de investigación, como es iOS. Estamos hablando de un elefante y esto es una hormiga, por poner una comparación visual. Este es uno de los servicios más importantes que presta la FECIT para garantizar que ese concepto de calidad como bien público se preserve, se mantenga y tengamos un acervo de comunicación de mecanismos de comunicación de resultados de investigación propio que favorezca el multilingüismo y que alimente además esos grandes, esos large language models sobre los que luego se construye la inteligencia artificial. Nosotros en FECIT somos conscientes de que las políticas de ciencia abierta son el penúltimo eslabón sobre el que tenemos que operar porque el siguiente eslabón es el de la inteligencia artificial. Todo el conocimiento científico que podamos poner en acceso abierto de calidad será capaz de informar a los grandes modelos de lenguaje y nos dotará de herramientas de inteligencia artificial basadas en evidencia científica. Como se suele decir, si metemos basura, sacamos basura, y nuestra responsabilidad es que el conocimiento que circule de manera libre a través de la web o a través de los mecanismos tradicionales de comunicación de resultados de investigación tengan la máxima calidad posible, para que metamos calidad y obtengamos calidad, para que metamos conocimiento en español y podamos obtener conocimiento en español, o al menos en lenguas distintas a la lengua inglesa. De manera que nosotros desarrollamos servicios que a veces parecen pequeños, pero cuando han pasado los años se desvelan como fundamentales para construir otras acciones y más innovadoras y más novedosas sobre las que se van desarrollando las nuevas innovaciones. La evaluación de revistas FECIT es una acción que forma parte de los servicios de certificación y que llevamos desarrollando desde el año 2009. Favorece fundamentalmente a la comunidad de humanidades y ciencias sociales y consiste en evaluar la calidad editorial y científica de las publicaciones nacionales, para demostrar, que está ampliamente demostrado, que no todo lo que tiene calidad está indexado y que no todo lo que está indexado tiene calidad. La FECIT desarrolla un procedimiento que está bastante pautado y que además tiene un reconocimiento, una ISO 9001, que está basado sobre 23 indicadores de calidad
y que ofrece a la comunidad de revistas nacionales la posibilidad de comprobar su grado de cumplimiento sobre esos indicadores. Estos indicadores los construimos internamente dentro de la Fundación con el conocimiento acumulado que llevamos después de más de 20 años trabajando en este ámbito y además los co-creamos, como os decía antes, con nuestra comunidad de servicios de publicaciones y editoriales de revistas. Las revistas concurren de manera libre a su proceso de acreditación. En España hay aproximadamente unas de 2.000 revistas nacionales, más o menos, porque es una población líquida. Las revistas a veces dejan de estar en mantenimiento, las revistas se crean. Y nosotros tenemos ahora mismo un total de 634 revistas que ostentan la acreditación del sello de calidad FECID. Las revistas se someten voluntariamente al proceso de evaluación, nosotros los evaluamos conforme a 23 indicadores en la 9ª edición, porque ese número ha ido variando a lo largo de ediciones anteriores y siempre implementamos políticas a través de esos indicadores. Y quienes pasan todo el proceso de evaluación, que además es una evaluación por pares, obtienen una acreditación que es el sello de calidad FECID. Ahora mismo estamos en plena 9ª edición del proceso de evaluación de revistas y tenemos 750 revistas que han concurrido al proceso. Estamos ahora mismo en pleno proceso de evaluación. ¿Cuál es la relación de este servicio de certificación con las humanidades digitales? Pues que, como os decía antes, el 45% de las revistas que tienen sello FECID son revistas de humanidades, que tradicionalmente han estado infravaloradas por parte de las bases de datos de referencias bibliográficas comerciales y que tradicionalmente se han quedado fuera de lo que comúnmente entendíamos como el concepto de calidad, ese concepto de calidad privatizado. Desde la FECID entendemos que es parte de la responsabilidad de los servicios públicos y de los operadores públicos defender ese concepto de calidad como bien público y aplicarlo sin ningún sesgo económico, lingüístico, académico, disciplinar ni geográfico. Así que es un servicio que goza de bastante aceptación por parte de la comunidad nacional, pese al hecho de que no tiene aparejado ninguna contraprestación económica ni ningún reconocimiento adicional más allá del logo del reconocimiento que os ponía aquí abajo, el sello de calidad FECID. La ANECA poco a poco va reconociendo ese sello de calidad como un indicio en igualdad de condiciones a otros sellos que pueden proporcionar operadores comerciales. Pero aún así, nuestro trabajo sigue vivo y sigue siendo necesario. Además, tiene una parte muy importante de marcaje de un camino y de una hoja de ruta a las revistas científicas, que muchas veces, sobre todo en los tiempos más antiguos, no tenían una noción clara de lo que era la calidad editorial. El año pasado complementamos ese servicio que se prestaba a las revistas, solamente a las revistas, con un servicio similar a los servicios de publicaciones. Como os decía antes, nosotros certificamos y financiamos y luego prestamos servicios de apoyo. En esta certificación y financiación tenemos dos infraestructuras digitales sobre las que operamos, los repositorios y los servicios de publicaciones. Tienen muchas similitudes, pero tienen también diferencias. Los servicios de publicaciones tienen dos unidades, tienen como dos modelos de agregación. Tenemos el servicio de publicaciones que forma parte de la institución y tenemos las revistas. Y muchas revistas, como muchos de vosotros sabéis, son proyectos personales que nacen en el seno de un grupo de investigación, impulsados por alguien con voluntad concreta y que además la vida de la revista está fuertemente ligada a la biografía profesional de esas personas que están detrás de la revista. Cuando la persona se jubila o cuando la persona está fuera de circulación profesional, la revista pierde fuelle. Así que uno de los elementos importantes que incorporamos a nuestra parte muy técnica de la política de ciencia abierta fue darle una dimensión institucional a las revistas, protegiendo la calidad de las revistas, pero fortaleciendo el papel de los servicios de publicaciones institucionales, sobre todo para hacer frente a un reto creciente del que probablemente también seáis conscientes muchos de vosotros, que es el hecho de la compraventa de revistas. Cuando las revistas tienen una visibilidad importante dentro de una comunidad científica, en los últimos tiempos están empezando a recibir ofertas de compra muy sustanciosas por parte de editoriales comerciales. Ofertas con muchos ceros en su
oferta de compra que van directamente a la persona que ostenta la dirección de esa revista. Y hemos visto casos dramáticos de revistas que tenían un prestigio enorme dentro de su comunidad científica, que han sido vendidas a editoriales comerciales con un lucro importantísimo a personas individuales sin que la institución que ha respaldado de muchas maneras, a veces sutiles y a veces directas, la edición de esa revista se haya visto beneficiada de ninguna manera, sin que haya tenido elementos de defensa posibles y sin que además haya podido participar en esa negociación. De manera que no solo la evaluación de revistas, sino el fortalecimiento de los servicios de publicaciones está destinado a garantizar que ese acervo de revistas académicas nacionales esté preservado como un bien común, no un proyecto personalista, vendible, comercializable y no parte esencial de la acción pública, sino como elementos que forman parte de las políticas de ciencia abierta. Así que en el año 2007, en el seno de un proyecto europeo, el primer proyecto que la Comisión financió para potenciar la publicación académica Diamante, del que la FECID forma parte, desarrollamos el estándar de servicios de publicaciones de acceso abierto Diamante, el DOAS. Es un documento que todavía está en inglés y sobre el que la Comisión está diseñando sus nuevas políticas de ciencia abierta. Como os decía, tenemos un estándar de calidad para las revistas y ahora hemos desarrollado un estándar de calidad europeo para los servicios de publicaciones. Y las políticas de la FECID y del Ministerio están destinadas a proteger los servicios de publicaciones para que puedan mantener de manera adecuada las revistas, con la implicación que cada comunidad científica tenga sobre el desarrollo de esas revistas, pero con la idea clara de proteger a los servicios de publicaciones. Y para eso también había que darle un concepto de calidad al propio servicio de publicaciones. Y ese concepto de calidad está construido en torno a 7 elementos que se acordaron en un larguísimo proceso de co-creación. Nosotros, para desarrollar este estándar de calidad, primero evaluamos hasta 71 documentos que hablaban de calidad editorial en más de 15 idiomas distintos, pues desde los parámetros de Scopus para indexar hasta los de Redalic, los de Scielo, los propios de FECID. Como os digo, en más de 14 idiomas distintos. Pudimos hacerlo gracias a que el consorcio que trabajó en esto estaba formado por personas con destrezas lingüísticas, y nos dimos cuenta de que de esos 71 documentos ninguno hablaba de servicios de publicaciones. Todos hablaban de revistas, ninguno de servicios de publicaciones. Todos entendían la calidad igual, con sus más y sus menos, pero lo que se entendía por calidad editorial no había grandes salidas de tono, con algunas excepciones en los que había un reconocimiento explícito a la publicación en papel, como en el sistema croata, pero pues por una cuestión más relacionada con su idiosincrasia nacional. El documento está estructurado en torno a 7 elementos concretos: buenas prácticas de servicios de publicaciones en financiación, propiedad, misión, gobernanza, ciencia abierta, toda la parte de gestión editorial y calidad, servicio técnico, que es un elemento fundamental para garantizar la calidad y que además nos dimos cuenta en su momento que sin tecnología no hay políticas. Muchas veces, además eso lo vemos en la FECID, necesitamos primero un instrumento para luego desarrollar una política. No es que primero la política y luego el instrumento, sino que en la mayoría de las ocasiones, si no hay una tecnología o una infraestructura previa, es imposible desarrollar una política. Porque muchas veces no es que tengamos un problema y busquemos una solución, sino que es al revés. Solución busca problema. Eso es lo más habitual cuando hacemos políticas públicas. La visibilidad, la comunicación, el marketing, y luego un elemento que a la FECID nos sorprendía mucho porque no es un problema que interpele a la comunidad nacional, por lo menos no lo percibíamos como tal, que es el de la equidad, la diversidad, la inclusión, la pertenencia y el multilingüismo y la igualdad de género. Esas dos últimas partes del último elemento sí, multilingüismo e igualdad de género, pero el elemento de equidad, diversidad e inclusión, más relacionado con contextos raciales diversos, nos sorprendió porque nuestros colegas europeos tenían mucho trabajo sobre eso, mientras que en nuestro contexto nacional no parecía ser un elemento que nos interpelase. Entonces, evaluamos 71 documentos, recolocamos los elementos que contenían esos 71 documentos en estos 7 apartados y los sometimos a valoración. Hicimos entrevistas, hicimos focus group,
obtuvimos muchísima información, reconfiguramos el documento por completo y lo sometimos a consulta pública y a grupos de discusión nacionales. En total, en la elaboración de este documento participaron más de 600 personas de todo el ámbito mundial, desde Estados Unidos hasta Asia, que pusieron su grano de arena. La FECIT fue quien escribió ese documento, pero ni muchísimo menos la autoría reside en ninguna de las personas que trabajamos en la Fundación, pues es un estándar co-creado por parte de toda la comunidad que tuvo interés en participar. Se compone de 100 ítems, de los cuales algunos son obligatorios y otros son deseables, gracias. Algunos de ellos son esenciales, como que el servicio de publicaciones publique en acceso abierto Diamante. Ese es el nivel de exigencia. Es un documento que es aspiracional y sobre el que además se van a construir servicios nuevos. Os he puesto un pantallazo de la pinta que tiene el resumen ejecutivo del estándar, el DOAS, el Diamond Open Access Standard, con cada uno de sus elementos organizados y si es requerido o deseado, sin vocación de ir a todos. Además, uno de los servicios con los que lo complementamos es una herramienta de autoevaluación para que los servicios de publicaciones puedan hacerse como un autochequeo interno y ver si cumplen o no cumplen con ese estándar. Y de esa manera también les ayuda a solicitar recursos dentro de su institución. Aquí sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión, y es que muchos de los servicios que presta la FECIT a estas infraestructuras digitales, a repositorios y a servicios de publicaciones, un efecto positivo inesperado que hemos observado es que eleva el estatus de estos servicios de apoyo a la investigación a categorías superiores. Cuando las financiamos, porque tienen una financiación en concurrencia competitiva que los pone en igualdad de condiciones al personal investigador tradicional, que por la propia naturaleza de la configuración institucional de nuestro sistema hay una suerte de escalón entre quienes apoyan a la investigación y quienes efectivamente la realizan. Al tener una convocatoria específica en concurrencia competitiva destinada a estos servicios de apoyo, ese escalón se achica y empiezan a entenderse de manera más fluida, porque empiezan a ver que hablan códigos parecidos. Y ese elemento que puede parecer trivial no lo es, porque la gestión de los procesos de investigación en el ámbito de las humanidades digitales y en todos los ámbitos de todas las disciplinas, como estamos viendo con IOS, requiere de la participación de colectivos diversos que trabajen conjuntamente, porque ya no nos valen los equipos de investigación basados en una figura dominante con un estatus de cátedra, rodeado de estudiantes o aprendices o personas que están las siguientes para esa subida a cátedra, que van liderando. Necesitamos equipos que sean multidisciplinares y que además integren distintos servicios dentro de las instituciones. Y eso en humanidades digitales es más que evidente, pero en otras disciplinas no se percibe de manera tan clara. De manera que esa minoración del escalón que hay entre unos colectivos y otros facilita otro tipo de colaboraciones que son necesarias en el ámbito de la ciencia abierta. Esto es un ejemplo de cómo se ve el report que obtenemos los servicios de publicaciones cuando pasamos por la herramienta de autoevaluación. Y otro de los servicios que os mencionaba antes es Óperas, del que ya hemos hablado y que os hablarán posteriormente. Y el último que quería mencionaros dentro de los servicios de FECIT es nuestra participación en el European Diamond Capacity Hub. La publicación académica Diamante, recordad aquella diapositiva que hemos visto al principio de cómo se estructura el mercado de la información científica, los comerciales originales, los comerciales digitales, los no comerciales. Los no comerciales se sustentan con el esfuerzo y el compromiso de las instituciones públicas, pero no hay un respaldo tan evidente como el que tiene la comunidad de repositorios a nivel internacional. Así que en el año 2023 la UNESCO anuncia que en la línea de sus recomendaciones para ciencia abierta va a crear una federación, una alianza global de publicación académica Diamante, porque lo quiere convertir en patrimonio de la humanidad. La publicación en acceso abierto Diamante. Y es una medida que anuncia en México, en Toluca, y sobre el que se está trabajando a ritmos igual de lentos que IOSC, pero con un poco menos de dotación económica.
Ahora mismo las distintas regiones del mundo se están organizando para crear esas federaciones y en Europa se ha creado y se llama el European Diamond Capacity Hub. Óperas está detrás del montaje y puesta en marcha del European Diamond Capacity Hub, porque forma parte de la naturaleza de sus actuaciones. Esta creación se anuncia en enero de este año en un acto público que se celebró en la sede de FECIT en Alcobendas y consta de una serie de servicios. Si os fijáis en el logo del European Diamond Capacity Hub está compuesto de distintos colores. Cada uno de esos colores es un servicio concreto que se integra dentro del European Diamond Capacity Hub. Y lo vamos a ver aquí. Muchos de vosotros sabéis que los proyectos europeos, cuando terminan, hay veces que se generan plataformas, servicios, etcétera, y cuando acaba el proyecto, acaba el servicio, acaba la plataforma, acaba lo que sea. La Comisión financió varios proyectos para la publicación académica Diamante, uno era Diamas, otro era Craft.oe y otro era Palomera, muy centrado en humanidades, muchas de sus acciones, y el European Diamond Capacity Hub lo que supone es un compromiso efectivo de las instituciones que se beneficiaron de esos proyectos de mantener los servicios más allá de la vida del proyecto. Es decir, se acaba el proyecto, pero yo me comprometo a seguir manteniendo ese servicio. Cada uno de esas partes del diamante es un servicio generado dentro de uno de esos 3 proyectos que una institución concreta ha decidido mantener. Optaremos a más financiación para mantenerlo, pero si no obtuviésemos financiación, está incluido dentro de los compromisos institucionales a largo plazo. La FECIT es responsable del primero, el de alineación de la calidad, el sostenimiento de la calidad. Por eso nos vais a oír mucho repetir que la calidad es un bien público, porque es un compromiso que hemos adoptado y es un servicio que estamos prestando. Mantener el estándar de publicación académica Diamante, su servicio de autoevaluación y la posterior evolución en un sistema de monitorización, que eso es más a medio o largo plazo. Pero de todas las caras del diamante, la FECIT es responsable de mantener la calidad. Hay otros que están directamente relacionados, como el Tool Suite, lo tenemos aquí en medio, que son una serie de servicios que están ligados a cada uno de los requisitos de calidad que se presentan en el DOAS. Es decir, que si en el DOAS está planteado que uno de los requisitos de calidad de los servicios de publicaciones tiene que ser tener una buena relación con el repositorio, si hay algún servicio de publicaciones que no sabe cómo cumplir, tiene el Tool Suite, que es un manual de instrucciones sobre cómo llevar eso a la práctica. Hay otro como es el Forum y el Registry, que son espacios para que toda la comunidad de publicación académica Diamante sea identificada. El registro es un registro de editoriales que publican en edición académica Diamante. Vamos a pensar que queremos saber cuáles son todas las revistas comerciales. Podemos saberlo porque tenemos los registros, nos vamos a cualquier de las plataformas de la biblioteca y tenemos ahí la mayoría de los títulos y las cabeceras del ámbito comercial. Si queremos conocer todos los servicios de publicaciones que publican en edición académica Diamante, no tenemos una herramienta donde estén todos aglutinados y reconocidos, porque no tenemos el mismo poder de marketing ni de imagen corporativa. Así que el registro pretende suplir esa necesidad y aglutinar a todos los servicios de publicaciones Diamante en una plataforma única para que sean identificables. Esa es una manera para que en el momento en el que nosotros nos sentemos en una comisión de evaluación de ANECA y tengamos que evaluar un currículum, digamos, esta publicación está en una revista Diamante. Pero todos sabemos cuáles son las revistas buenas. Ya, pero es que la calidad es un bien público. No podemos preguntarle a WOS, porque WOS y Scopus están pensando en sus intereses comerciales. Tienes razón. Vamos a buscarlo en el registro de editoriales Diamante y podemos ver una serie de atributos que den indicios de calidad. El cambio no es automático y no será mañana, pero, como os decía antes, desde la FECIT vemos que las políticas, cuando son sostenidas en el tiempo y son consistentes, van cambiando las circunstancias poco a poco. Y cuando tienen un diseño razonable y tienen en cuenta a la comunidad,
tienden a mejorar las cosas. A veces las empeoran, pero luego las mejoramos y seguimos en esa iteración de mejora continua. Así que estos son los servicios que componen el European Diamond Capacity Hub, que probablemente estará apoyado por la Comisión Europea. Y luego nosotros, como os decía antes, financiamos. Algunas de las personas que estáis aquí sois beneficiarias de la convocatoria María de Guzmán y es una de las actuaciones que pensamos que tiene un poder de cambio más importante, pero complementario con las demás. María de Guzmán no tiene sentido aislada, esta convocatoria, tiene sentido alineada con los servicios de certificación y la participación en grandes infraestructuras. Ahora mismo estamos en la tercera edición. La primera fue en 2020, la segunda en 2023 y ahora tenemos abierta la convocatoria 2025 que cierra el 30 de septiembre. Son 3 millones de euros y, como os decía antes, financiamos las infraestructuras digitales de ciencia abierta. En este sentido, hemos recibido un apoyo importante por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, un compromiso específico. La convocatoria María de Guzmán está dentro de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, tiene un poder importante, como os decía, y además en esta nueva convocatoria hemos incluido elementos novedosos que también provienen de la comunidad. Y esto es un valor que, disculpadme la insistencia, pero la Fundación trabaja a las órdenes de su jerarquía superior, el Ministerio y la Comisión, pero escuchando a la comunidad. Y los cambios más importantes que se han introducido en la convocatoria María de Guzmán de 2025 provienen directamente de un ejercicio de evaluación que se hizo justo hace un año, en el que la comunidad de entidades beneficiarias, solicitantes y la comunidad de personas evaluadoras nos comunicó cuáles habían sido los elementos que no habían funcionado del todo bien o que se podían mejorar. Y en la convocatoria de 2025 se han incluido. De manera que ese es un valor que a las personas que trabajamos en FECIS y que nos gusta manifestar ese trabajo con la comunidad de beneficiarios y esos procesos de escucha y de co-creación conjunta. Este es un recordatorio de lo que hemos visto y lo último que os quería contar es Open Research Europe y con eso ya terminamos hoy. Open Research Europe es la iniciativa que pone en marcha la Comisión para publicar resultados de investigación en Horizonte 2020. Como pone en marcha sus políticas de acceso abierto y dice, publiques donde publiques, tienes que depositar, pues lo que hace es poner a disposición de la comunidad de beneficiarios un espacio donde comunicar esos resultados de investigación. Open Research Europe no es un repositorio y no es una revista. Es algo diferente, no es ni una cosa ni la otra. Está a medio camino entre un animal y otro. Es un híbrido, es una plataforma de publicación de resultados de investigación que es similar a la que tienen otras agencias de financiación y que fue lanzada en el año 2008 solamente para beneficiarios de Horizonte 2020 y posteriormente para beneficiarios de Horizonte Europa. No ha tenido la aceptación que se esperaba porque los cambios en los procesos de comunicación de resultados de investigación tienen que estar acompañados de cambios en los procesos de evaluación del mérito científico. Si no, no tienen sentido. Si cambias uno y dejas el otro estable, este fracasa. Si cambias este y este lo mantienes inmóvil, este fracasa. Necesitan estar estrechamente vinculados porque los procesos de evaluación del mérito curricular pivotan sobre la comunicación de resultados de investigación. De manera que si cambiamos un elemento, tenemos que cambiar el otro. Open Research Europe intenta cambiar el primero, obviando de alguna manera el hecho de que las revistas son comunidades, son clubs, son foros de colegas que se reconocen entre ellos y que tiene una parte intangible que no se puede reproducir en una plataforma de publicación de resultados de investigación a ese nivel. De manera que, como además no fue acompañado por un cambio en los procesos de evaluación, no tuvo el éxito esperado. Y hace apenas 2 años, la Comisión cambia su estrategia y ofrece a todos los Estados miembros y a todas las agencias de financiación la posibilidad de sumarse a Open Research Europe y beneficiarse de la posibilidad de comunicar resultados de investigación a través de la plataforma. Es decir, que nos dice a todos los Estados miembros que sostengamos económicamente de manera consorciada Open Research Europe y que ofrezcamos a toda la comunidad científica de todos los Estados miembros la posibilidad de publicar aquí si tu investigación ha sido financiada con fondos públicos. Y esta es una de las acciones que estaban dentro de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta y en la que España está ahora mismo trabajando
como parte de sus compromisos del eje de ampliación de los mecanismos de comunicación de resultados de investigación, que era el eje C3. Dentro del eje C, la acción 3. Open Research Europe tiene una manera de funcionar que está alineada con los parámetros de ciencia abierta. Hace Open Peer Review y publica no solo el resultado final, sino todas las versiones previas y todos los resultados adyacentes. Los datos, la metodología, el protocolo, el software, todo lo que sea complementario a ese artículo o a ese documento es publicado en Open Research Europe y hace esa revisión por pares. Además, está indexado, no tiene factor de impacto, pero está indexado en todas estas plataformas, con lo cual puede empezar a recabar datos sobre visibilidad de lo publicado dentro de ORE. Está despegando de manera notable, no al ritmo que en un principio se esperaba, pero sí está despegando de manera notable, sobre todo desde el momento en el que lanza esa oferta a los Estados miembros para que se sumen a soportar ORE. Este es un ejemplo de la visualización de un artículo dentro de ORE. Veis que tiene métricas específicas de descargas, visitas, etc. Y en enero de este año hay un total de 10 agencias de financiación, de las cuales 3 son suecas, que se comprometen con la Comisión a unirse a ORE. Esta foto está un poco desactualizada porque ahora España también está en esta foto. Sí, pero el CSIC el CSIC, a ver, vamos a explicar esto. Esto tiene una vertiente técnica. El CSIC no representa a España, el CSIC representaba solamente a su comunidad nacional. Tenía una participación económicamente muy restringida y una representación dentro del sistema solamente restringida al personal investigador. La entrada del CSIC en la primera jornada sirvió para, de alguna manera, guardar el sitio y ahora toda la Comisión de Ciencia Abierta ha entrado de manera nacional. Así que no serán solo el personal investigador del CSIC, sino toda la comunidad nacional española quien se beneficie de ORE. Esta conversación también está abierta ahora mismo. Hay varias cosas que os he contado que están en proceso. Probablemente si nos juntamos el año que viene todo haya evolucionado muchísimo y esta es una de las que más va a cambiar porque ahora mismo ORE se está abriendo técnicamente a toda la comunidad del Espacio Europeo de Investigación. España estará representada, probablemente sea la FECID quien represente a España y quien pague la cuota y se encargue de que todas las agencias responsables de financiar, ejecutar y evaluar el mérito científico tengan en cuenta a ORE como un mecanismo de comunicación de resultados de investigación. La ANECA ya lo reconoce. Y ahora está la parte más técnica. Hay procesos que se están dando por detrás. ORE estaba soportado a través, tecnológicamente, había sido objeto de una contratación pública y era la editorial F1000 la que estaba dándole servicio tecnológico. Ahora eso va a pasar a PKP, los desarrolladores de OJS, entonces va a haber un OJS específico para ORE. Además, va a ser el CERN la entidad responsable de liderar ORE a nivel internacional y los Estados miembros vamos a soportar la carga financiera, el 40% de la carga financiera, porque el otro 60% lo va a soportar la Comisión Europea, y Óperas va a desarrollar una parte importante dentro de Open Research Europe, que está por determinar, porque esa conversación todavía está abierta, pero si vamos a congresos de publicación académica, esas son las mesas de discusión que nos vamos a encontrar de aquí a 6 meses. Y creo que esta era la última parte que os quería comentar, un recordatorio sobre que la comunicación de resultados de investigación es fundamental. Como os decía antes, la reforma de esos mecanismos de comunicación tiene que ir de la mano con la reforma de los procesos de evaluación del mérito científico y que si las políticas de ciencia abierta tienen éxito es porque conseguimos que los procesos esos en los que se estructura la actividad investigadora que mencionábamos al principio, la financiación, la ejecución, la comunicación y la evaluación estén armonizados y las agencias de cambio, las agendas de cambio, perdón, estén alineadas. Esto es una diapositiva muy nueva de Ludo Waldman, que es un investigador de la Universidad de Leiden, que es una eminencia en el ámbito de la publicación académica y que tiene una reflexión que a mí personalmente me ha gustado muchísimo y que quería compartir con vosotros sobre
cómo de interrelacionadas tienen que ser esas reformas. Y forma parte de nuestra responsabilidad como instituciones públicas hacer la realidad, pero también forma parte de vosotros como comunidad científica hacer la realidad en el ámbito de vuestras competencias. Cuando os sentéis en una comisión de ANECA, cuando os sentéis en una comisión de la Agencia Estatal de Investigación, cuando solicitéis financiación para proyectos y cuando ostentéis la categoría de personas evaluadoras en cualquiera de los foros en los que estéis invitados. Así que yo, por mi parte, muchísimas gracias y aquí tenéis bibliografía.